Listo, Santiago, tú me dirás. Bueno, son las y 33, esperemos hasta las y 35, que llegue un poquito más de gente y pues empezamos a hacer la presentación ahí. Y yo creo que, bueno, falta, no sé si Valentina, ¿ya estás acá? Sí, Ah, sí, aquí está. Bueno, Samantha, estás desde el grupo estudiantil. Y así es. Ok, Lo tengo. vamos a esperar unos 2 minutos y ya empezamos con esto. Bueno, muy bien. Son las 4:35 y pues vamos a empezar con lo que viene a ser el evento. Bueno, mucho gusto, mi nombre es Santiago Mercado, soy el presidente del Grupo Estudiantil Zaratustra. Hoy, en representación de una alianza con el Grupo Estudiantil Feminum, vamos a estarles presentando el evento de hoy. Y básicamente ese evento significa no solo el poder mostrar a todos ustedes una autora que con el pasar del tiempo ha sido un poco como invisible para todos, sino que también es una invitación a que ustedes lean y que sepan un poquito más que la historia no solo está escrita por hombres. Entonces, Samantha, adelante. Gracias, Santiago. Bienvenidos a todo nuestro público que nos acompaña hoy. Para nosotros, tanto el Grupo Zaratustra como el Grupo Feminún, es un honor tenerlos y sobre todo hablar de la literatura y un poco sobre la vida y obra de Marvel Moreno. Como saben, tiene una importancia para nuestro Caribe y sobre todo para nuestra humanidad, todos los escritos que ella nos dejó. Y pues nada, gracias, Santiago, por presentarme y bienvenidos a todos a este primer foro de Marvel. Ok, buenas tardes. Es un gusto para mí estar como moderadora de este evento. Hoy nos encontramos con la profesora Mercedes Ortega. Ella es doctora en estudios iberoamericanos de la Universidad de Toulouse, magíster en literatura hispanoamericana del Instituto Caro y Cuervo, licenciada en español y lenguas de la Universidad Pedagógica Nacional y actualmente es docente de literatura de la Universidad del Norte y miembro del grupo de investigación Estudia. Ha escrito varios artículos, un libro llamado Cartografía de lo femenino en la obra de Marvel Moreno y compilado 2 obras, El tejido de la brisa y la antología de cuentos Primeras impresiones. Sus áreas de interés son la literatura y cultura latinoamericana y del Caribe y los estudios feministas y de género. Buenas tardes, profe, ¿cómo está? hola Angeli, y bueno, hola a todos los presentes, tanto a los organizadores de ambos grupos, pues como a las personas que vienen a escuchar esta charla sobre Marvel Moreno y bueno, más adelante sobre su cuento La muerte de la acacia. Ok. Continuando con el tema, este evento está dirigido tanto a una introducción sobre Marvel como a una introducción sobre el género y sus reflexiones, así que como primera pregunta es, ¿cuál es la manera más apropiada para referirse a Marvel Moreno? Bueno, como dijo Santiago al inicio,
Marvel Moreno es una autora, como suele suceder con las mujeres, digamos que bastante invisibilizada en el campo literario colombiano. Generalmente uno en los colegios y en las universidades pues lee mucho más a hombres, y sobre todo en lo que respecta a la literatura del Caribe colombiano, pues más a estos autores como García Márquez, Álvaro Cepeda Zamudio y otros. Entonces Marvel Moreno se conoce mucho menos, pues por una cuestión del campo literario en el que prevalece definitivamente la escritura masculina. Y cuando se refiere a las mujeres, se la considera como que sus obras son de menor valor, que escriben sobre cuestiones íntimas, ¿sí? Sobre cuestiones no importantes, y muchas veces entonces por eso se refieren a ellas como con su nombre de pila, ¿sí? O sea, como que se habla de la obra de Marvel, y Marvel esto y Marvel lo otro. Pero eso es algo muy común de manera general en el campo literario en general, referirse a los autores hombres por nombre y apellido o simplemente por apellido, y en cambio a las mujeres por su nombre de pila, como si hubiera como una especie de relación de cercanía con ellas. Pero en el fondo es una práctica que le resta importancia, ¿sí? Como si estuvieran en dos categorías diferentes. O sea, García Márquez es García Márquez, pero Marvel es simplemente Marvel. Entonces, es decir, es alguna práctica que es tan común que a veces como que se nos olvida, y incluso yo misma, después de tantos años de estudiarla, pues la siento tan cercana que efectivamente le digo Marvel, pero la manera correcta de referirse a ella es Marvel Moreno o solamente Moreno. También creo, yo no sé si fue una de las primeras que utilizó un adjetivo, que es el adjetivo moreniano o moreniana, para hablar de su obra o de su escritura. No sé si ustedes, por ejemplo, han escuchado el garciamarquiano, ¿sí? O sea, muchas veces se habla de la obra garciamarquiana, es decir, los apellidos de los autores se vuelven adjetivos. Y muchas veces antes se había referido a la obra marbelina o a la obra marbeliana, pero bueno, en mi caso yo prefiero hablar de la obra moreniana, pues otra vez para seguir con esto de el apellido. Ella se llamaba Marbeluz Moreno Abello, o sea, era su nombre pues, de nacimiento, pero ella decidió firmar su obra solamente con su primer nombre, Marvel, y con su primer apellido, Moreno. Cuando se habla de Marvel Luz, generalmente se hace referencia a la época en que ella fue reina del carnaval, porque bueno, dentro de su biografía uno de los hitos importantes es que ella fue, bueno, hacía parte de la élite de la ciudad de Barranquilla y fue reina del carnaval en el año de 1959, con el nombre de Marvel Luz I, ¿no? Hay incluso una canción, creo que es como un porro sobre ella, pero ya después digamos que nadie le dice Marvel Luz y se la prefiere solamente con el primer nombre. Y el segundo apellido, Abello, es un apellido también muy importante para la historia de Barranquilla, porque para los que conocen un poco sobre esta, de pronto están enterados de que en los inicios de Barranquilla la calle principal era lo que hoy se conoce como el Paseo Bolívar, ¿cierto? Toda la vida, digamos que social y comercial estaba centrada allí. Pero esta vía, antes de llamarse Paseo Bolívar, recibió muchos nombres, y uno de ellos fue el de Camellón Abello, porque Abello fue un alcalde de Barranquilla. Entonces, digamos que la vida de la familia de Marvel Moreno está conectada pues con la élite política también, social y política de alguna manera. Sin embargo, ella no escoge llamarse Moreno Abello, o sea, no firma sus obras como Moreno Abello, ni, por ejemplo, tampoco adopta el apellido del esposo, ¿sí? Ni del primer esposo ni del segundo esposo, sino que simplemente Marvel Moreno, muy sencillo, MM. Espectacular. Y aquí conectando su respuesta con Gabriel García Márquez. En su momento, cuando Marvel estaba viva, fue acusada, Marvel Moreno, disculpe, fue acusada de imitar el estilo de escritura de García Márquez. En su opinión, ¿cree que lo fue? Una imitadora. Bueno, lo de acusada está como grave, como llevarla al banquillo, pero sí, efectivamente surge también en la literatura esta idea de que
García Márquez es como el culmen de la pirámide en cuanto a escritura en Colombia, en una época, ¿cierto? Y que de ahí hacia abajo, pues todos son inferiores y además son imitadores de él. De esto se acusó no solamente a escritoras, sino también a muchos escritores. Y efectivamente, digamos que algunos lo fueron, pero definitivamente Marvel Moreno no. Lo que pasa es que Marvel Moreno y García Márquez comparten un contexto cultural e histórico. O sea, ambos son caribeños, o sea, del Caribe colombiano, ambos crecieron escuchando las mismas historias, con las mismas costumbres, con los mismos paisajes. Pues García Márquez rural, en Aracataca, Magdalena, ¿cierto? Y Marvel Moreno en Barranquilla, pero siempre guardan como un aire común de caribeños y un cierto estilo también que se transparenta en sus obras. Asimismo, ambos tuvieron lecturas similares, ¿sí? O sea, fueron influidos por escritores que en el momento pues estaban llevando la bandera de la literatura universal, como Ernest Hemingway, William Faulkner, ¿sí? Virginia Woolf, Carson McCullers, en fin, muchos otros autores que ambos, que hacían parte, digamos, del bagaje tanto de Marvel Moreno como de García Márquez. Entonces, digamos que los críticos han dicho que por esas razones sus obras tienen puntos de convergencia, pero eso no significa que una sea imitadora del estilo del otro. Marvel Moreno no es una escritora del realismo mágico, eso también hay que aclararlo mucho. Marvel Moreno tiene unos cuentos que se acercan al género fantástico, pero no al realismo mágico. Y luego de ahí para adelante, a pesar de que siempre cierta cuestión mágica acompaña su obra, pues su obra es muy realista. Otra cosa también es que Marvel Moreno y García Márquez son generacionalmente, pertenecen a una generación, tienen una generación de distancia. García Márquez nació en el 26, 27 y Marvel Moreno nació en el 39. Entonces, era 10 años, 12 años menor Marvel. Entonces, además empieza a escribir también posteriormente la obra de García Márquez. Los primeros cuentos son del 50, ¿sí? Las 100 años de soledad del 67, en fin. Entonces, y Marvel Moreno empieza a publicar ya en los 80 y en los 90. Entonces, eso como que ocurre este fenómeno de que obviamente el boom de García Márquez ya se había dado, ya era un autor muy conocido cuando Marvel apenas está empezando a publicar, y eso efectivamente sí la perjudicó, porque como que ya había una saturación en el mercado editorial de, pues supuestamente, de autores como García Márquez, de autores latinoamericanos, y con un estilo similar. Entonces, había mucha gente ya y a Marvel Moreno, digamos que no la tuvieron tan en cuenta. De hecho, su primera novela, En diciembre llegaban las brisas, ganó un premio de la editorial Plas y Janés, pero digamos que no se lo quitaron, o sea, no la publicaron diciendo que era la ganadora de tal premio, precisamente porque el editor dijo que no, que ya el mercado estaba saturado de ese tipo de literatura. Entonces, digamos que efectivamente entonces ahí se comprende cómo fue ese fenómeno que la perjudicó de alguna manera. Ok. Y ahora adentrándonos así en el estilo de narración de Marvel Moreno, ¿qué es lo especial del narrador en las obras de ella? Muchas cosas, muchas cosas. Marvel Moreno es una autora que no deja a nadie indiferente. Yo no puedo decir que, bueno, que todos la van a amar porque sería falso, ¿cierto? He conocido a personas que me han dicho, no, o sea, no me llegó mucho. Pero definitivamente es una autora que no te deja como indiferente, ¿sí? Que suele tener, o sea, una de las características principales de sus narradores es que despiertan una empatía en el lector, ¿sí?
Es decir, hacen que nosotros como lectores y lectoras nos sintamos de su lado, sobre todo del lado de las protagonistas femeninas, ¿sí? Que sintamos todos sus pesares, todas sus alegrías, o sea, que nos pongamos como de su lado. Y eso ha sido estudiado por varios críticos, esa empatía que despierta el narrador. Eso se hace principalmente, y bueno, yo suelo dar esto mucho en clases, porque hay una focal, o sea, generalmente hay un narrador, lo que se dice en tercera persona, o sea, un narrador omnisciente, pero siempre nos está contando desde el punto de vista de este personaje femenino, ¿sí? De esta mujer, cualquiera que sea el nombre de sus protagonistas, Laura de Urueta, o en el cuento Algo tan feo en la vida de una señora bien, o en este cuento de la muerte de la Casia, pues doña Genoveva. En su novela En diciembre llegaban las brisas está el personaje de Lina Insignares, que es quien une todos los hilos de la narración, o sea, ella no es protagonista, pero es la amiga de las protagonistas, y enseguida a través, o sea, a medida que pasan los capítulos, uno se siente como que uno es amiga de Lina, ¿sí? Y eso es algo muy importante. Por supuesto que otra de las características es la perspectiva femenina, ¿no? Marvel Moreno, la gran mayoría de sus narradoras y de sus focalizadoras son mujeres, pues no son mujeres, son personajes femeninos. Solamente tiene como 2 cuentos o 3, yo diría que 2, si no mal no recuerdo, donde se focaliza en un personaje masculino, uno que se llama El Perrito y uno que se llama Mujeres han dicho mujeres. ¿Sí? Entonces, no es que no se metió con los hombres, sí, porque me lo suelen también preguntar mucho, pero se metió menos, o sea, le interesaba menos indagar en la identidad masculina y en la historia de sus personajes masculinos. Están ahí, por supuesto, pero no profundiza tanto y no hay tan abundancia como de personajes femeninos. Entonces, esa es una de sus características principales, o bueno, por lo menos allí 2, la empatía hacia los personajes femeninos y la abundancia de narradoras y de focalizadoras también en su obra. No sé si más adelante podemos dar otras características, pero por ahora yo creo que ahí vamos bien. Así como ya nos contó que el narrador suele ser un personaje femenino, ¿cómo es el retrato de las mujeres o de los personajes femeninos en las obras de Marvel? Bueno, esa pregunta también es muy bonita y pues obviamente está relacionada. Otra de las características de la obra de Marvel Moreno es que presenta una gran variedad de retratos femeninos. Es decir, no suele presentar a las mujeres como si fueran en blanco y negro, como suele suceder en la literatura canónica escrita por hombres, ¿sí? Incluso en la literatura de García Márquez, pues la crítica feminista sobre todo ha analizado que los personajes femeninos de García Márquez son o la esposa o la amante, ¿sí? O sea, siempre como que en esa dualidad, y pareciera que la mujer solamente cumple esa función dentro de la sociedad. Pero en la narrativa de Marvel Moreno vamos a encontrar que la mujer cumple multitud de funciones y de roles. La vamos a encontrar efectivamente como amante, pero más que en función del hombre, se cuenta su sexualidad y su vida sexual, ¿sí? No tanto con respecto a que sea o no amante de tal o cual, o esposa. Pero también se cuenta, o sea, se habla de su rol como trabajadora, ¿sí? Como amiga, como hermana, como hija. O sea, se nos cuenta toda la variedad de papeles que una mujer puede tener en la vida y también las diferentes etapas, ¿sí? Eso creo que también es muy importante resaltarlo. No todos los personajes femeninos son jóvenes. Hay niñas, hay adolescentes, niñas que están como en despertar sexual, ¿cierto? O ya mujeres que están en edad de casarse, recién casadas, y también llegando, por supuesto, sobre todo hacia el final de su obra,
hablar de la mujer en la vejez, de la enfermedad, y de todo este proceso de cambio que tiene el cuerpo femenino, de las enfermedades también. Entonces, encontramos de todo y eso es fantástico, ¿sí? Porque como que nos da más un abanico de posibilidades para identificarnos y también para reconocer que la mujer no solamente es lo que digamos que la sociedad quiere que sea, sino que también hay muchas o la mayoría de personajes tratan de ir buscando lo que de verdad ellas quieren, ¿sí? Es difícil esa búsqueda, está llena de obstáculos, las obligan a casarse, las obligan a vivir en matrimonios infelices, a tener hijos, ¿sí? Siendo que eso no es lo que ellas en el fondo quieren y las hacen felices. Digamos que hay unas sí, pero que otras no. Y la gran mayoría, desafortunadamente, en la obra de Maribel Moreno, digamos que no logra del todo ser feliz, ¿sí? O sea, es una obra en ese sentido como muy realista, que habla de que en esta sociedad, en el momento histórico que le tocó vivir a Maribel Moreno, pues la mujer no tenía la mejor situación, sí, para desarrollarse. Pero efectivamente hay otros personajes, pocos, pero los hay, que son las que uno quiere más, ¿no? Que son como las heroínas, las amazonas, que sí logran, o sea, combatir toda esta sociedad que quiere que sean vírgenes o que quieren que sean santas o que quieren que estén allí aburridas en un matrimonio sin chistar y, mejor dicho, botan eso por la borda y hacen lo que les da la gana, sexualmente, laboralmente, económicamente, o sea, de todas formas, ¿no? Por supuesto que la sexualidad es un tema muy central en la obra de Maribel Moreno, pero la vemos o sea, vemos a las mujeres desarrollarse en todos estos cambios. Entonces, eso también es algo muy importante, esa variedad de personajes que se nos presentan ahí. Bueno, ha sido mucha información. Teniendo en cuenta que lo especial de la representación femenina en las obras de Marvel es la variedad, ¿cómo esto se compara con la representación masculina? ¿Cómo se retratan los hombres en las obras de Marvel? Bueno, lo estaba adelantando un poco, ¿no? Que se representan, digamos que mucho menos, o sea, no podría dar un porcentaje, pero sí hay mucho más, o sea, se centra mucho más en las mujeres. Y los hombres, como no se indaga tan profundamente, digamos que hay menos representatividad, menos variedad. Sin embargo, también se busca dar una imagen como muy realista. Es decir, en la sociedad patriarcal, los hombres también sufren, ¿cierto? También tienen ciertas imposiciones de género, tienen que ser de determinada manera, pero llevan las de ganar, ¿sí? Son los que tienen el poder, simplemente por haber nacido hombres en estas sociedades que Maribel Moreno retrata. Entonces son hombres que generalmente eso, tienen el poder, les gusta ejercerlo, son crueles, les gusta dominar a las mujeres a su alrededor, a sus madres, a sus esposas, a sus hijas. Suelen ser hombres como muy ignorantes del otro, de los otros. O sea, como que egoístas, ¿sí? O sea, centrados en sí mismos y no consideran a los otros y sobre todo a las mujeres de su entorno como sujetos iguales a ellos, sino algo así como que las mujeres están ahí para satisfacerlos, ¿no? Este es como el grueso de los personajes masculinos. En clase también hemos hablado mucho de que Maribel Moreno tiene de los mejores villanos en la literatura colombiana, ¿sí? O sea, uno lee las obras y uno termina odiando a esos personajes, son muy malos, son violadores, son abusadores, acosadores, violentos, alcohólicos, depresivos, o sea, son de lo peor. Pero entonces, eso es la mayoría, lo siento, pero así es. Y sin embargo, también ella logra retratar unos cuantos hombres que se salen de ese molde y que sí logran como desarrollar
cierto humanismo, ciertos valores en los que se reconocen iguales a las mujeres, son buenos amantes, son buenos padres, no les interesa pues ese tirijala de las relaciones de poder. Entonces también los hay, son pocos, sí. Por ejemplo, hay algunas figuras de algunos padres, de algunas protagonistas, padres que les permiten jugar, que les permiten leer, que les permiten desarrollarse, o cuando los personajes femeninos tienen suerte, también se encuentran con buenos amantes, sí, que son capaces de ir descubriendo poco a poco los resortes de su erotismo, de su deseo, y las llevan pues a los clímax del placer, y también son muy buenas parejas, que escuchan, bueno, todas esas cualidades que uno quisiera encontrar en una pareja, ¿no? Entonces, digamos que tampoco es un solo cuadro, tampoco nos presenta un solo tipo de personaje masculino, aunque insisto yo que es mucho más reducido que el de las mujeres. Okay. Con lo que estaba diciendo me surgió una duda que no se sale mucho del tema, pero sí de lo que conversamos, y es que usted cree que la representación del mundo patriarcal de Marvel Moreno se diferencia mucho o es igual a como estamos ahora. Es igual. Es decir, no es igual. Por supuesto que han cambiado ciertas cosas, pero digamos que estructuralmente o en lo profundo el sistema sigue tal cual. De pronto sí, por supuesto que desde los años 80 y 90 han cambiado ciertas cuestiones porque el mundo cambia. Las mujeres han ingresado mucho más al mercado del trabajo, hay más libertades, pero también, por ejemplo, bueno, desde el feminismo se habla de un retroceso en los derechos de las mujeres en muchos países, pues en muchos sectores, ¿cierto? Como que durante los años 60 y 70 hubo un empuje muy grande del feminismo, la segunda ola del feminismo, y luego históricamente lo que hay es como un backlash, o sea, como un retroceso, como, no, ya ganamos los derechos, entonces nos echamos a las petacas o sea, nos quedamos dormidos, y luego hay como una generación intermedia que incluso Marvel Moreno habla de ella en sus obras, o sea, dice que como que las mujeres de la edad de ella, digamos, eran mujeres eso, amazonas, que les tocó lucharlos, que eran fuertes, guerreras, pero que las hijas de estas mujeres ya como que querían era casarse y tener hijos otra vez, y ya esas luchas de sus madres les parecían ridículas y no querían seguirlos porque lo que querían era una vida como mucho más sencilla, ¿no? Entonces, en ese sentido, como que efectivamente el mundo ha evolucionado, habría que ver esta generación cómo va, sí, yo la veo bien, yo la veo un poco combativa, sí, creo que el feminismo sí tiene como mucho más cabida en los medios, a pesar de que a veces se banalice y eso. Y pues sería interesante también imaginar, hacer el ejercicio de imaginar qué diría Marvel Moreno o cómo describiría a través de la literatura la sociedad de ahora, ¿sí? Yo creo que tendría mucho que decirnos. Pues súper interesante lo que comentó de que hay como una generación de amazonas y una generación de hijas que son un poquito más pasivas, y eso me lleva a la cuestión de cómo están conectadas intergeneracionalmente las mujeres en las obras de Marvel. Muy bien, eso efectivamente también es muy importante porque, bueno, otra vez, volvemos a esto de la sociedad patriarcal, sabemos que uno hereda el apellido del papá y generalmente es la línea masculina la que es importante en la sociedad, saber de quién uno es hijo, pero me refiero a cuál es el padre, ¿sí? Y en cambio, en la literatura escrita por hombres no se había hecho mucho énfasis en esto de la relación de los padres con respecto a las madres, ¿sí? Y por supuesto, en el caso de Marvel Moreno, esta relación es preponderante. O sea, tanto con los hijos como con las hijas, ¿no? Pero bueno, como hay más cantidad de personajes femeninos, muchos cuentos ahondan en la relación madre e hija. Y sobre todo también en esa relación tripartita de abuela, madre e hija, ¿no? O nieta. Eso es muy bonito, ¿sí? Por eso también te hablaba de lo de las edades,
¿sí? Que presentan las mujeres en las diferentes edades. Muchas veces la abuela es como libertaria, la mamá es retrógrada y la nieta es la que va como a otra vez a tomar la bandera de esa liberación. A veces suele ser así. O no, o sea, de pronto porque la relación entre madre e hija es muy conflictiva, ¿sí? Eso también le viene a Marvel mucho de sus conocimientos sobre el psicoanálisis, ¿sí? Hay como muchas ¿cómo decir? Como asperezas entre la madre y la hija, y entonces generalmente la relación no se desarrolla muy bien, están muy cerca. Pero la abuela es esta figura un poco más alejada generacionalmente, pero que tiene la paciencia y la ternura para enseñarle a estas nietas ciertos como consejos, ¿sí? Que les ayudan mucho en la vida. Son como alcahuetas. Muchas veces estas abuelas le dicen a las nietas, mira, tú haz lo que te dé la gana con tal de que nadie se entere, ¿sí? Por ejemplo, es un consejo muy común que le dan las abuelas a las nietas en la obra de Marvel Moreno, que puede ser muy, ¿cómo se dice? Polémico. Cada uno de ustedes pensará, bueno, este consejo está como raro, ¿cierto? Pero a las mujeres de su obra les sirven, ¿sí? Les sirven para darse cuenta que sí, que pueden hacer lo que quieran, ¿sí? Y que, o sea, que tienen cierto poder dentro de sus vidas, ¿sí? A pesar de que la sociedad rechace lo que hacen, eso muchas veces ese consejo las lleva a tomar decisiones y a realizar acciones que finalmente terminan liberándolas, ¿sí? Entonces, es muy importante ese aprendizaje que se da entre las generaciones. Esto ha sido como el punto clave que quería como resolver de todo este conversatorio, y son los destinos de las mujeres por las decisiones que ellas mismas toman. En las obras de Marvel Moreno, ¿cuáles son los posibles destinos de las mujeres? ¿Tienen libertad, felicidad, esperanza, o de plano todas las mujeres estamos destinadas a una vida de tristeza y desesperación? No, afortunadamente no. Aunque, como ya te dije, digamos que la felicidad absoluta pues no es posible, ¿no? En ese sentido la obra de Marvel es realista. Aunque, bueno, según el estudio que yo he realizado, ella sí, digamos que como que jerarquiza los personajes como si hubiera como una escala, ¿sí? Como de mayor a menor. Y en la cima están las amazonas, estas mujeres que se van en contra de las normas y lo destruyen todo, destruyen todas las reglas, hacen lo que les da la gana, siguiendo pues su propia búsqueda personal. O sea, insisto que no es como que hacen lo que les da la gana de que hacen el mal, no. O sea, ellas siempre están al contrario en una búsqueda muy humanista. Pero estas amazonas muchas veces cuando, o sea, como a veces son muy escandalosas en sus rebeliones, muchas veces las consecuencias de esas rebeldías pues son negativas. La sociedad las margina, dicen que son putas, que son inmorales, ¿sí? Y terminan solas a veces, como encerradas en sus mansiones, ¿sí? O sea, como que cuando uno se revela muy abiertamente, eso tiene como ciertas consecuencias negativas. No siempre, pero a veces las tienen. Luego están estas otras mujeres que, como esta abuela que dice, haz lo que quieras, pero calladita, ¿sí? Por debajo de cuerda. Entonces, allí hay como una suerte de rebelión en sordina, digo yo, o como vidas dobles, las mujeres que llevan vidas dobles, ¿no? O sea, por un lado cumplo con parecer una buena esposa, una mujer respetable, pero luego en el fondo hago lo que quiero. Esta es como una solución intermedia en la que la obra apoya mucho, ¿sí? También a veces no es como que una mujer sea una cosa y otra, sino como que cuando es joven es amazona, guerrera, y cuando ya es un poco más madura, llega como a cierto punto como más tranqui, ¿sí? O sea, sigue siendo rebelde, pero más tranquilo.
Y de ahí hacia abajo sí estarían todas estas mujeres que los obstáculos del patriarcado y de la dominación masculina las apabullan, que intentan liberarse, que intentan tener un amante, que intentan vivir solas, pero que terminan vueltas nada, ¿sí? Que el marido les pega, que les quitan los hijos, terminan deprimidas, tomando somníferos, tranquilizantes, o incluso que se suicidan, ¿no? En la obra de Marvel Moreno tenemos a varias mujeres, incluso niñas, ¿sí? Que se suicidan, ¿no? Que las normas, que estas imposiciones de la sociedad, pues las destruyen tanto que llegan a quitarse la vida. Entonces, o simplemente a llevar vidas miserables, miserables afectivamente, emocionalmente, ¿no? Esa es la gran cantidad de personajes, o sea, la mayoría son de esa categoría, ¿sí? Por eso te digo que a uno le choca mucho. Mis estudiantes están ahora leyendo en una clase la última novela de Marvel Moreno, El tiempo de las Amazonas, y me preguntan, pero profe, la vida es así de dura. Es verdad que las mujeres suframos tanto. Y yo, bueno, es solamente una cuestión de coger el periódico, ¿no? Y ver lo de los feminicidios y ver que las mujeres denuncian y no pasa nada. Todos estos movimientos que se han dado en los últimos años, Me Too, el acoso en las universidades, o sea, las mujeres sí la tenemos muy duro en la vida, ¿sí? No, como que no, obviamente hay mucho gozo, pero en ser mujer, ¿cierto? Pero también nos toca muy duro luchar contra esos obstáculos. Pues la obra de Marvel Moreno lo retrata a la perfección. Okay. Ya como para ir saliendo un poco, ¿por qué, según su opinión literaria y súper estudiosa, es importante contar las historias como las que cuenta Marvel Moreno, así como es importante contar las historias de dictaduras e historia con H mayúscula? Bueno, porque, o sea, la pregunta es ¿por qué es importante? Contar las historias que cuenta Marvel Moreno. Allá. Bueno, eso también o sea, se relaciona como, o bueno, para mí explicarlo lo hago mejor si lo relaciono con ciertas ideas del feminismo o de los feminismos. Y por ejemplo, es esta idea de que lo personal es político, ¿no? Es decir, uno cree que lo que es verdaderamente importante para la humanidad, para las sociedades, son las guerras, y todos los acuerdos económicos que se hacen entre naciones y pues entre varones, ¿no? Principalmente. Pero luego, para la vida de cada individuo, uno se da cuenta de que lo que le pasa a uno a nivel personal, dentro de su casa, con su madre, con su padre, con su esposo, con sus hijos, es lo mismo que le pasa a otras personas, ¿sí? Entonces, si yo estoy como aisladita en mi casa, creo que eso solo me pasa a mí, pero es solamente abrir un poco los ojos y darse cuenta de que es un gran problema colectivo, ¿sí? O sea, que lo personal es político en el sentido de que es un problema colectivo de todas las sociedades. Lo que pasa es que en diferentes sociedades pues se da de diferente forma, ¿no? Y eso es como muy abridor de ojos cuando uno lee la obra de Marvel Moreno, uno se da cuenta, pero es verdad que todo esto pasa y esto afecta gravemente a un porcentaje muy grande de la población. O sea, esto no afecta a 3 personas, esto afecta al 100% de la sociedad. Por supuesto, a las mujeres, que constituimos el 50%, y pues como yo dije, a los hombres también los afecta el patriarcado, los hace crueles, los hace de alguna manera inhumanos, ¿no? Entonces, por eso es importante contar esas historias que se dan como cuando uno cierra la puerta de la casa, ¿no? Incluso de la alcoba, en la habitación. Eso que pasa a nivel íntimo refleja la estructura jerárquica de la sociedad. Jerárquica en cuanto a género, ¿sí? O sea, de que el que manda es el varón, y también jerárquica
en cuanto a, las clases sociales. Esto no lo hemos dicho mucho porque nos hemos centrado más en el género, pero la obra de Marvel Moreno también denuncia mucho esta cuestión del clasismo, ¿cierto? El que tiene dinero manda la parada, y pues discrimina al otro porcentaje de la población. Y el racismo también, aunque pues con ciertos matices, o sea, con ciertas limitaciones, digamos, ¿cómo se dice? En mi estudio yo he sentido que Marvel no critica tanto, o sea, sí lo critica, pero no tanto, el racismo y el clasismo, pero sí está ahí esta idea de que todos los seres humanos son iguales, somos iguales y no es importante, o sea, y que no debemos discriminar por el color de piel o por la procedencia y demás. O sea, en esencia, eso está ahí impregnando la obra de Marvel Moreno. Me parece súper bonito cómo responde todas las preguntas con tanta pasión. Se nota que tiene bastante experticia en esto, así que como última pregunta, de todas las obras de Marvel, ¿cuál es su favorita y cuál es su edición favorita? Está muy difícil, pero bueno, o sea, Marvel Moreno tiene cuentos muy sencillos, que son casi como que anécdotas y muy chistosos también, como El Día del Censo, ¿cuál es el de la secretaria? La Eterna Virgen, ¿sí? O sea, son cuentos que son casi como pequeñas anécdotas, un poco chistosas, ¿sí? Pero bueno, por supuesto allí con su profundidad. Pero a mí siempre pues, soy un poco más densa, lo siento, así soy, y entonces me gustan más estas historias donde se vuelve mucho más compleja la narración, donde hay más personajes como que analizar y donde se desarrollan más estos personajes. Me encanta un cuento que se llama Ciruelas para Tomasa, ¿sí? Del primer libro de cuentos de ella, donde hay 3 personajes protagonistas, que también es la abuela, la nieta, bueno, y la sirvienta, ¿no? Tomasa. Ahí hay todo un juego entre las generaciones, entre los tiempos, entre las jerarquías sociales, entre, por supuesto, hombres y mujeres también. Y es un cuento al mismo tiempo también enternecedor por la presencia de la niña, de la nieta esta que también está contando la historia, y por supuesto por la presencia de este personaje de Tomasa, que para mí es uno de los mejores de la literatura de Marvel Moreno, esta sirvienta que ha sufrido toda la opresión de género, de clase, de raza, y que termina loca, enferma, y además que es un poco bruja, ¿no? Y al final tiene un monólogo divino, lírico, poético, donde en su locura empieza como a hablar ahí de que vengan las brujas y las salven, y bueno, no sé, es un cuento que tiene tantos elementos que analizar y tantos personajes entrañables que a mí siempre me ha gustado muchísimo. O sea, siempre que lo leo me mueve mucho. Pero bueno, eso es cuestión de gustos, ¿no? La idea es que que se acerquen a uno, sí, que empiecen por un cuento, por ejemplo, por este de la muerte de la Acacia, y seguramente estoy segura de que eso los enganchará hacia la otra parte de la obra, y bueno, hacia ya las novelas, ¿no? En diciembre llegaban las brisas y El tiempo de las Amazonas. Ok, profe, muchas gracias. Santiago, te hago aquí la pregunta. ¿Puedo como mencionar algunas de las preguntas que han hecho por el chat? Bueno, tenemos 13 minutos todavía para que se cumpla la hora, así que yo creo que sí es posible. Ok, perfecto. Shirley Caicedo se encontró con la obra de Marvel Moreno y ahí nos explica mucho de su lectura, pero resalta que Marvel Moreno hablaba mucho de la fealdad. Y ella pregunta, ¿se podría pensar que la autora era un tanto acomplejada? Bueno, eso es bastante, digamos que polémico. Cuando yo analizo la obra, o sea, yo soy una experta en la obra de Marvel Moreno, pero yo no voy a decir todo es maravilloso en la obra de Marvel Moreno, ¿sí?
también hay contradicciones. Y como les decía, por ejemplo, bueno, traté un poco de adelantarlo, Marvel Moreno también no era una santa, ¿sí? Y también pertenecía a una clase social y en un contexto determinado. Y muchas veces en su obra, ella, o sea, la obra, por ejemplo, ¿cómo se dice? Se habla de ciertos personajes de manera despectiva. Incluso ahora, en La muerte de la Casia, cuando habla, por ejemplo, de el sirvientico de la Saicardi, esa palabra es horrible, ¿sí? Es como, o sea, la misma Marvel Moreno era clasista y esto también ha sido analizada por ciertos críticos, es decir, tenía la mentalidad de su clase social, que ya vimos que Marvel Moreno era de la clase alta. Es decir, ella era una mujer muy crítica, muy lúcida, pero por supuesto que había puntos, ¿cómo se dice?, ciegos, por decirlo de alguna manera, en sus reflexiones. Entonces, a veces hay un poco de clasismo, a veces hay un poco de racismo. Por ejemplo, siempre está diciendo que el personaje negro es sexual. O sea, hay como en la obra de Marvel Moreno una relación directa entre sexualidad y raza. O sea, ¿de dónde saca eso? Eso es un prejuicio, ¿sí? De que los negros o las negras son calientes, son hirvientes, ¿sí? Y bueno, y los blancos, no lo sé. Parece que no tanto. Y en el caso de la apariencia física, también es muy evidente, ¿sí? Ella valora la belleza convencional femenina. Todos sus personajes, todas sus heroínas son bellas. Es decir, bellas quiere decir delgadas, altas, blancas, ¿sí? Elegantes, ¿sí? O sea, un personaje gordito no existe, ¿sí? O si es gordito es valorado de manera negativa, ¿sí? En el tiempo de las Amazonas se ve sobre todo mucho eso, ¿no? Y también como es una novela que trabaja mucho lo de la vejez, o sea, la etapa de la mujer de los 50 y 60 años y más, allí también vamos a ver que para las mujeres envejecer era como lo peor, ¿sí? O sea, arrugas, gordura, todas se hacen cirugías plásticas, pues también estamos hablando de la época de los 90, donde la cirugía plástica estaba muy, pues, como empezando a estar en boga, ahora todavía sigue, ¿no? Pero el culto a la juventud y a la belleza convencional es algo que ya está tan normalizado que ni lo vemos, ¿no? Pero efectivamente Marvel Moreno caía un poco en ese culto, o bastante en ese culto. No es una obra en la que van a aparecer personajes físicamente como diferentes, ¿sí? Sino que en ese sentido se acoge mucho a lo convencional. Pues yo diría que no podía como pelear en todos los frentes, ¿sí? No era perfecta. Su obra de alguna manera también, como dijo, refleja su visión de mundo desde su clase, desde su etnia y desde su contexto histórico. Entonces allí lo vamos a encontrar. Sí. Ok, y ahora sí, última pregunta. William Felipe Jacome Correa dice, ¿qué otras autoras recomendaría? Bueno, depende de lo que te guste, ¿sí? Del género, en primer lugar del género literario, si te gusta el terror, si te gusta la novela histórica, lo romántico, qué sé yo. Y también si estás interesado en leer en autoras colombianas, autoras latinoamericanas o autoras de la literatura universal. Lo único que sí te voy a decir es que es más difícil que leer hombres, porque en primer lugar no se consigue tanto en las librerías, ¿sí? O sea, en las librerías tú vas a encontrar un 90 o 95% de obras escritas por hombres, y a la de las mujeres tienes como que ir a buscarlas con lupa, preguntarle a alguien, y a veces ni siquiera se consiguen, ¿sí? Pero efectivamente en Colombia tenemos muy buenas autoras. En el Caribe hay otras, además de Marvel Moreno, como Fanny Buitrago, más o menos de la misma generación. Y ahora contemporáneas hay una escritora muy buena que se llama Margarita García Roballo, joven, tiene como 40 años. En Colombia hay autoras bastante conocidas como Laura Restrepo, por ejemplo, sí, tiene muchas novelas. Ahora mismo, por ejemplo, una caleña
Pilar Quintana ha ganado unos premios muy importantes con una novela que se llama La Perra, y luego con una recopilación de cuentos que se llama Caperucita se come al lobo, solamente para nombrar 2 colombianas. Luego están todas las latinoamericanas, y eso o sea, es una lista interminable. Las mujeres escriben desde siempre, pero sobre todo desde el siglo XIX y pues el siglo XX, y cada país tiene su lista de grandes escritoras, ¿sí? Venezolanas, chilenas, argentinas, sobre todo en el cono sur se escribe mucho. Victoria Ocampo, Silvina Ocampo, María Luisa Bombal, muchas poetas, Gabriela Mistral, Alfonsina Storni, bueno, muchísimas. Y europeas, por supuesto, y norteamericanas están las más conocidas, que es Virginia Woolf y Simone de Beauvoir, ¿no? Por Europa. Pero insisto ahí que, o sea, si vas investigando, van a salir, digamos que, o sea, cantidades de autoras. Hace poco, o sea, en los últimos años, varias han ganado Nobeles, ¿sí? El Nobel de Literatura. Hay periodistas, hay poetas, la Zimbroska, Svetlana Alexievich también, Herta Müller, la Munro. Bueno, o sea, hay para escoger. Listo, profe, Y muchas ahí ya gracias. me emociono. De verdad ha sido un gusto para mí ser la moderadora, porque siento que coloquialmente entre nosotros decimos que usted es una dura en Marvel Moreno y que sabe un montón de cosas, así que siempre compartir el conocimiento es pues algo que la universidad promociona. Y listo. Le dejo el micrófono a Santiago o Valentina. Bueno, muchísimas gracias, profesora, de nuevo de parte de Zaratustra. Bueno, Valentina es la coordinadora del departamento de literatura. Porfa, preséntate y pues coméntanos un poco lo que viene ahora. O sea, estas 2 secciones últimas que son pues la lectura y luego un poco la interpretación y un poco el análisis referente a las cuestiones de género. Entonces, Valentina, te escuchamos. Luego de eso, pues sí, ya viene Sam y ella nos va a introducir con su compañera Melissa, pues lo que es la lectura como tal. Entonces te escuchamos. Valentina, ¿estás aquí? Parece que se salió. Ah, sí. Bueno, entonces, ¿qué más? Lo voy haciendo yo mientras. Bueno, ahora vamos a hacer la lectura del cuento La muerte de la acacia. Bueno, le voy a pedir a Samantha que me haga co-host para pues, poder proyectarlo. No sé si ya soy. Y de allí, pues vamos a partir para hacer este análisis. Ami, por favor, sí, sí, ya, listo, listo. Ya está. Bueno, ahora vamos a iniciar la lectura de La muerte de la acacia. Estas primeras 7 páginas las voy a estar leyendo yo y después me va a estar acompañando también una de las integrantes de nuestro grupo estudiantil femenino. Entonces voy a dar inicio. La muerte de la acacia. Cuando la gran acacia de doña Genoveva fue fulminada por un rayo, hubo una cierta conmoción en la ciudad. No la ciudad que se extendía como un inmenso desierto de miseria más allá de los cuadros residenciales, ni tampoco en todos esos barrios, sino en el viejo Prado, donde la gente que se reconocía por su apego a remotas tradiciones se había venido agrupando después de abandonar a la voracidad de los buldoceres sus dignos caserones construidos alrededor de la iglesia de San Nicolás, último vestigio de un pasado que se había ya perdido, pero cuya nostalgia guardaban vagamente en el fondo del corazón. Para aquellas personas, la acacia de doña Genoveva,
Creo que se subió. Ok. La casa de doña Genoveva era un símbolo y una interrogación. Había sido plantada por ella hacía 30 años. El día que su esposo, don Federico Caicedo, un hombre de exasperados ojos azules, venido del interior, desapareció con su perro de la ciudad. Nadie supo por qué se fue cuando parecía haberse instalado definitivamente entre nosotros. Controlaba ya la dirección de los molinos insignares, origen de la inmensa fortuna de doña Genoveva, y había dejado al fin de hablar de las posesiones de su familia en el Quindío, elevadas en otro tiempo por el rey de España a la dignidad de marquesado, según contaba echando una mirada displecente al grueso anillo de oro de su níquel, donde dos leones erguidos sostenían una divisa en latín que ni un brujo podía entender. Pero sobre todo, había dejado de hablar por completo de la forma como, en su opinión, debían ser tratadas las mujeres para que se comportaran correctamente. La gente recordaba que el tema parecía extraviarse en su memoria desde la... Ya no, ¿puedes subir un poco, por favor? En su memoria desde la comentada noche del ladrón. Un 5 de diciembre, a eso de la 1 de la mañana, los vecinos de doña Genoveva fueron despertados por varias detonaciones seguidas de gritos viniendo de la casa, y alguien vio la silueta de un hombre saltar el muro del patio y perderse corriendo entre la oscuridad. Se iluminaron los salones y en la terraza pudo distinguirse a don Federico, un revólver en la mano del anillo, tronando contra los rateros costeños y la ineficacia de la policía local. La gente se alzó de hombros y no faltó quien recordara que hacía una semana había regresado a la ciudad el antiguo novio de doña Genoveva. Pero solo fueron rumores. Nadie pudo reconocer en el fugitivo la corpulenta estructura de Daniel González, sin contar con que resultaba absurdo imaginarlo introduciéndose de semejante modo en la casa de una mujer que 2 años antes había negado a desposar. Que estuviera o no al tanto de aquellos rumores, don Federico hizo venir al día siguiente a un hombre que blindó todas las puertas con candados y complicadas cerraduras, y después de haber hecho poner trozos de botella verde en el borde superior del muro que cercaba el patio, se las ingenió para conseguir un salvaje perro lobo, al que decidió alimentar solamente con huesos de sopa y agua de panela, buscando así exacerbar su iracunda agresividad. A la larga, aquel perro se volvió la pesadilla del barrio. Los problemas comenzaron el día que destrozó al sirvientico de las Aicardi cuando robaba guayabas en el traspatio de doña Genoveva, y hubo que llevarlo al hospital convertido en una masa informe de sangre y gritos. Luego, sin hacer caso a la amenazante barrera de vidrios verdes, el perro aprendió a saltar el muro del patio, atacando a cuanto ser viviente tuviera la desdicha de encontrarse en su camino. Encerrados en sus casas, los aterrados vecinos tenían que esperar a que llegara don Federico, a hacer entrar su perro en razón, armado de un palo y de un látigo como cualquier domador de circo. Hubo protestas y hasta se habló de presentar una queja a la alcaldía, pero el proyecto no fue llevado a la práctica en consideración de doña Genoveva. Quizás por eso, cuando don Federico y su perro desaparecieron de la ciudad, la gente sintió primero alivio antes que ganas de interesarse en los chismes que sobre su ausencia corrían. La verdad es que nadie lamentó realmente la partida de don Federico. Era un hombre largo y huesudo, movido por el inquietante deseo de someterlo a toda su voluntad, decidido a convertirse el mundo entero en sus ideas con un fanatismo que recordaba el de los viejos predicadores que antaño venían de España a sermonear enfáticamente desde el púlpito de San Nicolás. Las ideas de don Federico, pocas y desarmantes por su simplicidad, giraban todas alrededor de un mismo tema, la decadencia moral de la nueva generación, y estaban impregnadas del bíblico terror hacia la mujer. Conservador,
en política y católico convencido, don Federico había emprendido desde su llegada una campaña contra el laicismo en la ciudad. Con la ayuda del padre Sixtino, un venerable Sabanodora, que para entonces había perdido el uso de la palabra, formó la Asociación de Exalumnos de San José, cuyos miembros debían reunirse cada semana y tenían por misión descubrir la corrupción donde quiera que se hallara. Una comisión compuesta por los patriarcas de las más ilustres familias era nombrada después para ir a denunciar a la alcaldía a los dueños de los bares, salas de juego y casas de perdición. El alcalde, un liberal primo hermano de Daniel González, los escucha atentamente y les brinda café tibio mientras dibujaba conejitos en una hoja de papel. Aún ignorando lo que el alcalde dibujaba detrás de su escritorio, de espaldas a un inmenso retrato del desalmado Santander, los patriarcas terminaron por sentirse en ridículo y solo los más decrépitos quedaron para asistir a las reuniones de la asociación. Pero cuando los exalumnos de San José comenzaron a inmiscuirse en la vida privada de la gente, criticando en voz alta a quienes se alejaban un poco de las normas establecidas y fueron llegando al escritorio del padre Sixtino, anónimos de mujeres que denunciaban con nombre propio a las queridas de sus maridos y de hombres que delataban a los viejos secretos de sus competidores. Cada quien encontró más prudente guardar a sus ancianos en la casa, descubriendo en un santiamén a qué explosivo desenlace podía conducir la iniciativa de don Federico. Ya entonces su prestigio había decaído, pues circulaban serias dudas sobre su virilidad. No porque hubiera hecho de la fidelidad su divisa, ni se expresara de las mujeres como si fueran las hijas mismas de Satanás. De un conservador podía esperarse, sino porque al cabo de 2 años de matrimonio seguía sin descendencia. Y, cosa particular e insólita, las amigas de doña Genoveva habían descubierto que no dormía en su misma habitación. Abandonando la inmensa cama de caoba protegida por un mosquitero de gas azul, el juego de tocador de plata comprado en el viaje de bodas y los gobelinos donde inocentes jovencitas escuchaban arrobas a unos tocadores de flauta de mirada equívoca, don Federico se había instalado en un cuarto que tenía la sobriedad de una celda de penitente. Como si fuera poco, su vida estaba regida por una intransigente disciplina que comenzaba con la misa oída a las 6 de la mañana en la iglesia del Carmen y terminaba a las 7 en punto de la noche frente a la mesa del comedor, donde tomaba una única comida, 2 huevos fritos y 4 rodajas de tomate. Que se alimentara de huevos y tomates desdeñando el sancocho de gallina de doña Genoveva. Se hacía servir cada noche era algo que nadie podía entender. Confusamente se estableció una relación entre el abandono del lecho conyugal y la frugalidad de su comida. Y ante de 2 hechos tan singulares, las opiniones no tardaron en dividirse. Los conservadores hablaron de una vocación religiosa, frustrada quizás por un padre impío. Los liberales lo tildaban simplemente de huevón. Pero quien puso punto final a la discusión fue un pariente suyo, llegado ocasionalmente de Cali, al contar en una borrachera que la madre de don Federico había abandonado su hogar cuando éste tenía apenas 7 años para fugarse con un incierto cantante de bambucos. La mayor parte de la gente estuvo entonces de acuerdo en apiadarse de un hombre golpeado por la vida de tan mala manera. Y de allí en adelante, cada vez que alguien aludía a sus costumbres extravagantes, lo hacía con una tolerancia no exenta de sobreentendidos. Quedaban, sin embargo, las irreductibles amigas de doña Genoveva, únicas en toda la ciudad, que trataban de cerca a don Federico, para seguir afirmando que eran tan solo un maniático movido por una extraña obsesión. Contaban que se portaba como un carcelero, impidiendo a su esposa asomarse tan siquiera a la ventana y rechazando sistemáticamente cuanta invitación recibían.
Doña Genoveva solo podía salir si iba en compañía a misa de 6, vestirse sin el menor asomo de coquetería y leer obras edificantes elegidas por el padre Sixtino. Tanta docilidad resultaba incomprensible de parte de una mujer educada en la más pura rebelión enciclopédica, y además sobrina carnal de la ya legendaria Genoveva Insignares, que a los 17 años se había vestido un día con el traje y las botas de su hermano. Saltando un caballo, había apuntado con 2 revólveres a su consternada familia, declarando que estaba harta de ser mujer, dispuesta a vivir de allí en adelante como hombre y acribillar a tiros a quien se atreviera a seguirla, antes de picar espuelas y meterse monte adentro, desapareciendo para siempre de la ciudad. De allí que nadie le sorprendió saber que doña Genoveva ni siquiera se tomaba la molestia de abrir los libros prestados por el padre Sixtino. Y las viejas matronas, las que habían visto crecer más de 2 generaciones, recordando que apenas tenía 20 años, profetizando que tarde o temprano un mal viento soplaría en la casa de don Federico. Pasó el tiempo sin que ninguna predicción se realizara. Por sus amigas se sabía que doña Genoveva se había convertido en la mujer más bella de la ciudad. Tanto hablaban de su color miel y de su piel transparente, pero sobre todo del terrible ostracismo al que estaba condenada, que de repente los hombres comenzaron a encontrarse en el camino que cada mañana recorría para asistir con don Federico a la primera misa de la iglesia del Carmen. Envueltos en la bruma de las 6, cuando el sereno humedecía todavía la grama de los jardines, esperaba fingiendo ignorarse uno a otros el paso de aquella mujer cubierta por un velo que a duras penas dejaba adivinar su perfil de camafeo. Altiva y sin embargo insinuante por la ironía que todos creían advertir en el fondo de sus ojos. Cosa curiosa, al menos en apariencia, don Federico no se mostraba molesto por el discreto homenaje así rendido a la belleza de una mujer. Algún mal hablado tuvo incluso el poco gusto de declararse que a lo mejor le gustaba comparándolo al perro del hortelano que exhibía su hueso sin comerlo ni dejarlo comer. Pero un buen día, los 14 primos hermanos de Daniel González recorrieron las 3 cuadras transitadas por doña Genoveva y en un abrir y cerrar de ojos sus admiradores se esfumaron para no volver nunca más. Fue así como la ciudad descubrió que un mal viento había comenzado a soplar en la casa de don Federico. 3 años antes, Daniel González había decidido frecuentar las veladas musicales organizadas por las familias que vivían cerca de la plaza de San Nicolás. Su mal carácter le había dado una fama de atravesado, que su primera aparición había provocado un revuelo de seda y gasas hacia el rincón más alejado de la puerta. La única mujer que permaneció sentada sin dejar de agitar su abanico de fragancias de sándalo fue doña Genoveva, la única en atreverse a sostener la resabiada mirada de sus ojos grises y formar con él pareja para la cuadrilla. A partir de entonces se les vio conversar en voz baja en las reuniones y encontrarse más o menos al alzar por el camellón a la caída de la tarde, sin que la gente cesara de repetir con escepticismo que 4 galeros en el cielo no hacen necesariamente un muerto. Sin embargo, se sabía que varias costureras bordaban ya el ajuar de doña Genoveva y sus medidas habían sido enviadas a España, donde se confeccionó un vestido de novia que le serviría para casarse 6 meses después con don Federico. Porque Daniel González rompió el noviazgo. Sí, es que noviazgo hubo, la misma tarde que la Junta Directiva del ABC votó contra la demanda de admisión presentada por sus primos, sin que el padre de doña Genoveva, entonces presidente del club, moviera un dedo para impedirlo. Por lo menos eso diría en la ciudad como explicación de la súbita partida de Daniel González y de su no menos repentina decisión de dedicarse al contrabando de tabaco. Doña Genoveva no juzgó necesariamente hacer declaraciones y, conociendo la soberbia reserva con que protegía su intimidad, nadie tuvo la ocurrencia de pedírselas.
Tampoco Daniel González era un hombre que se dejara arrastrar a ninguna suerte de confidencias. Aquella vez hizo lo mismo que haría más tarde, cuando sus primos hermanos pusieron en fuga a los admiradores de doña Genoveva, guardar sus propósitos para él solo en un ultrajante hermetismo. Tanto sería el temor que inspiró la mirada cada vez más resabiada y quieta de sus ojos grises, que si como contrabandista tenían acceso a los sigilosos caminos que los guajiros abrían en la selva y a su panoplia de filtros y bebedizos capaces de hacer o deshacer cualquier hechizo, no se encontró persona alguna para mencionar su nombre, cuando de repente al perro de don Federico se le dio por cambiar de comportamiento. Así como había pasado un año entero ladrando desaforadamente desde la puesta del sol hasta su salida, así una buena noche aquel animal endiablado resolvió dormirse dejando al vecindario la inquietud de su silencio, temiendo que la súbita paz fuera presagio de desdicha. Los vecinos se quedaron desvelados en sus camas a la espera de lo que pudiera ocurrir. Pero nada ocurrió. Al otro día, la sirvienta de doña Genoveva, a quien muchos creían su hermana natural, salió a comprar el pan del desayuno y con su habitual laconismo se limitó a comentar en la tienda que la noche se hizo para dormir. Y 7 noches seguidas el perro de don Federico durmió en un profundo sueño. Se le volvería a oír vociferar como un poseído la tarde misma que doña Genoveva y su marido tomaron el barco en el que debían iniciar su viaje a Cali, porque sin hacer caso de la opinión de los dejados médicos de la ciudad, don Federico había decidido de allí, y solo allí, su esposa podía hacerse operar de las amígdalas. Bueno, De la ahora operación continúa. de la operación de doña Genoveva vendría a hablarse muchos años después que don Federico hubiera desaparecido de la ciudad y Daniel González, abandonando los negocios ilícitos, dirigiera con mano de hierro los molinos insignares. Por entonces, doña Genoveva había llegado a los 50 y era una mujer redonda de mejillas sonrosadas. Las raras personas que tenían el privilegio de verla se mostraban sorprendidas de que había sido tan experta en su juventud. Hubiera tomado con el tiempo el abotado aspecto de un eunuco entrado en años. Ya en los días en que sembró la acacia, doña Genoveva había comenzado sorpresivamente a envejecer. Su piel se resecaba y sus manos, cubiertas de manchas marrones, parecían agrietarse. A nadie se le ocurrió asociar su prematuro ocaso a la ausencia de don Federico, quizás porque se sabía que durante un año, desde su regreso de Cali, no había vuelto a dirigirle la palabra. Según el decir de muchos, lo más significativo era que doña Genoveva se negara a salir a la calle y, olvidando los más elementales prácticas religiosas, no se tomara ni siquiera el trabajo de ir a misa. Nunca se había creído mayormente en su fe, pero sí es un sentido de las conveniencias, y en un desafío tan abierto a la comunidad solo podía explicarse si intentaba limitar todo contacto con el mundo exterior. En realidad, la gente no se equivocaba. Aparte de sus 3 amigas íntimas y del padre Justo, que con sus ideas liberales habían tomado de otra manera el relevo del difunto padre Sistino, muy pocas personas eran admitidas en su presencia. Los representantes de todas las asociaciones piadosas y caritativas de la ciudad tenían que hacer frente a la impenetrable y oscura hermana natural, ascendida ya al rango de ama de llaves, que distribuía parsimoniosamente el dinero destinado a la benevolencia. Se sabía incluso que cuando Daniel González iba cada 3 meses a rendir cuenta de los molinos insignares, doña Genoveva lo atendía cubierta de un velo negro que le llegaba hasta el suelo, las manos forradas en mintones de encaje. A pesar de su aislamiento, doña Genoveva llevaba la voz cantante en la ciudad. No solo sus opiniones, difundidas por las 3 amigas que jugaban todas las tardes canasta con ella, servían de punto de referencia,
y decían en última instancia sobre lo habido y lo por haber, sino que gracias a la buena gerencia de Daniel González había logrado aumentar considerablemente su patrimonio invirtiéndolo en solares que al cabo de 30 años se vendían por un precio de 100 veces superior al inicial. Además, como el mundo se hacía cada vez más grande y doña Genoveva no parecía estimar conveniente abandonar la influencia que siempre había ejercido su familia, su abogado, otro primo de Daniel González, había comprado a su nombre un grueso lote de acciones en uno de los dos periódicos de la ciudad. Así protegida, doña Genoveva podía llevar la existencia que le divertía, recibir a sus amigas, coleccionar estampillas de los rincones más insospechados del mundo y dedicarse al cuidado de sus árboles y pájaros, por lo que alcanzaba a distinguirse sobre el muro erizado de vidrios verdes. Un inmenso jardín había crecido alrededor de la casa. Apasionada arbolista, doña Genoveva había hecho traer de España semillas de verdaderas naranjas dulces. Mediante complicados injertos había logrado una variedad de guayabas de carne blanca y azucarada que a lo largo de casi 2 generaciones habían sido la tentación de los muchachos del vecindario. Si el traspatio de doña Genoveva parecía un interminable y oscuro laberinto de árboles frutales, el patio, donde dos veces al año florecía la acacia en rosa, era recorrido por garzas de ojos rojos, flamencos y pavos reales, y por una multitud de pájaros en la libertad que anidaban en los árboles y comían en sus manos. Eso al menos contaban sus amigas. Decían que los pájaros venían a ponerse en la mesa donde jugaban canasta y doña Genoveva sabía descifrar sus silbidos, que volaban por toda la casa y entraban en bandadas a su cuarto apenas salía el sol. Más a causa de la historia de los pájaros que de otra cosa, nos habíamos acostumbrado a pensar en doña Genoveva como una persona bondadosa que alejada del mundo envejecía con decoro y dignidad. Por eso, cuando aquel pariente de don Federico, que una vez había revelado el chisme del cantante de bambucos, volvió a la ciudad exigiendo una tardía investigación sobre su paradero, y de paso tratando de difamar a doña Genoveva insidiosamente, todo el mundo pareció cerrar filas detrás de ella sin vacilación. Mientras el pariente se limitó a afirmar que según sus averiguaciones, don Federico no se hallaba en ningún lugar del planeta, la gente, acordándose de la acacia con un estremecimiento, prefirió decirse que nadie desaparece para dejarse encontrar así nomás, sin contar con que a lo mejor aquel sinvergüenza intentaba sacar plata refiriendo puros embustes, y ya don Federico y su anillo estaban enterrados en algún cementerio del Quindío. Pero cuando el pariente contó lo que había sido en realidad la operación de las amígdalas, asegurando que al volver de la anestesia y descubrirse mutilada como lo fue, doña Genoveva había jurado que se vengaría. Ahí sí que no quedó ya una sola persona en la ciudad para seguir interesándose en la suerte que hubiera podido correr don Federico Caicedo. De cachaco abominable comenzaron a tratarlo todas las mujeres cada vez que se referían a él, haciendo con los dedos el maléfico signo del foco. Hubo algunas que enviaron ramos de flores a doña Genoveva sin tarjeta ni mención del remitente, y otras que hasta juraron hacer castrar al abogado que se hiciera cargo del proceso. Imaginar que pudiera haber un proceso era olvidar la expeditiva manera de Daniel González. Una madrugada que el pariente regresaba a su hotel, fue aporreado salvajemente por varios desconocidos, y cuando se le dio de alta en la clínica consideró más sensato hacer sus maletas, decidido a poner pies en Polvorosa, no sin antes confiar a un abogado la misión de continuar la investigación, asunto que parecía destinado a envejecer honorablemente en la gaveta de algún archivo. Pero justo la noche que el pariente iba a partir, y como si estuviera escrito que las cosas debían complicarse, una violenta tempestad se desató, inmovilizando en el puerto a todos los barcos, y fue entonces cuando un rayo carbonizó la hermosa acacia que doña Genoveva había sembrado 30 años atrás.
Era un viernes y 13 por añadidura. Confusamente, la ciudad interpretó la muerte de la Acacia como una señal de advertencia, un signo de reprobación enviado por el cielo ante la complicidad que entre ella y doña Genoveva se había establecido. Pasada la primera reacción de horror por la injuria de aquella operación incalificable, capaz de solidarizar en una sola indignación a las mujeres y reducir al silencio a los más procaces de los hombres, fue de repente necesario hacer frente a la duda planteada por las declaraciones del pariente de Federico. Como ya de por sí resultaba sospechoso que solo hubiera venido a interesarse en su muerte al cabo de 30 años, la gente en un primer impulso decidió hacer de aquella demora un buen argumento para aligerar su conciencia al tiempo que buscaba razones capaces de alejar de doña Genoveva toda sospecha. Se recordaron sus obras de caridad y el afecto que los pájaros le tenían. Se habló de su generosa conducta con la hermana natural, del recato expresado a través de su velo negro y sus mitones blancos. Se trajo a cuenta la misoginia de don Federico, uno de los eruditos de la ciudad, adelantándose a Freud en algunos años. Estableció una relación entre el abandono de su madre y lo ocurrido más tarde, explicando que una vez perpetrado el crimen, los remordimientos habían obligado a don Federico a huir para alejarse del recuerdo de lo que en cierta forma podía considerarse un matricidio. Aunque difícil de comprender, la teoría hizo carrera en la ciudad. Cada quien se agarró a ella como pudo y esa noche hubo largas discusiones en las terrazas apenas los niños se retiraron a dormir, sintiendo en aquella explicación el olor del azufre. El padre Justo resolvió tomar cartas en el asunto y en la misa de 11 del domingo pronunció un sermón que conmovió a todo el mundo al recordar que solo las fieras desprovistas de la divina caridad se abaten sobre el animal herido, y a pesar de que no había nadie más alejado de la debilidad de doña Genoveva, pareció de buen gusto compadecerla y comenzar a refundir la historia de su operación en el más discreto de los olvidos. Pero lo que nadie sabía, y la noticia se propagó rápidamente entre la gente que salía de la iglesia, era que el pariente de don Federico se había instalado desde las primeras horas de la mañana frente a la casa de doña Genoveva, porque se enteró, vaya a decirse cómo, de que ese día la Acacia, o lo que quedaba de ella, iba a ser desenterrada. En un santamén, las personas menos escrupulosas siguieron su iniciativa, y a la espera de ver salir el largo tronco calcinado y especulando sobre lo que pudiera o no haberse pegado a las raíces, olvidaron del todo el sermón del padre Justo. En vano, no obstante, circularon bajo un sol que derretía el asfalto, pendientes de lo que hablaban los vecinos, a quienes envidiaban sus palcos a la sombra. Oyéndoles contar a eso de las 8 de la mañana, la hermana natural había salido a buscar a un carretero y que el hombre había entrado en la casa dejando su mula amarrada junto al portón del patio. Se había vuelto a ver a la hermana cuando iba a la tienda a comprar 5 botellas de ron y poco después se iba acabando. Los hombres cuya juventud había transcurrido en los días en que la acacia fue sembrada, volvieron a tomar la voz del tiempo para contar los primeros encuentros de doña Genoveva y Daniel González en aquellas olvidadas casas de la plaza de San Nicolás. Hablaron de don Federico, de su perro y de su aniño, de los celos que lo llevaron a meter cuchillas verdes en el muro de su patio y después de haber invocado otras veces el vejamen que infligió a su esposa y que dio lugar a su misteriosa desaparición, descubrieron asombrados que nada más tenían que referir, nada que no fueran sino vagas suposiciones. Viviendo entre ellos, dirigiéndolos, incluso doña Genoveva había permanecido siempre impenetrable. Con sus árboles y pájaros habían formado una cortina de humo para ocultarse a los ojos de la ciudad. Al cabo de todos esos años, no parecía de pronto como una deidad
enigmática más allá del bien y del mal, que de vez en cuando nos enviaban de emisarias a sus 3 amigas íntimas, pero cuyos designios no nos serían nada revelados. El tiempo había jugado en favor de sus secretos y para intentar comprenderla a esas alturas era ya demasiado tarde. Así tuvieron que admitirlo todos los que al final de aquel día encontraron el misterio que rodeó el entierro de la acacia un nuevo motivo de perplejidad. Porque, en efecto, llegada a las 6 de la tarde, apareció un sobrino de Daniel González con 4 policías y un papel descifrable que puso fuera de circulación al enfurecimiento pariente de don Federico. Los golpes de la pica no habían dejado de oírse, con pausas dictadas seguramente para empinar como es debido la botella. El carretero estuvo cavando hasta bien entrada la noche, pero cuando salió con su argumento a la neblina de la madrugada, ya la calle estaba desierta y cansados de atisbar detrás de sus cortinas, hacía horas que los vecinos se habían acostado a dormir. A las reticencias expresadas por la gente al otro día, las amigas de doña Genoveva respondieron sin inmutarse que cada quien se deshace de sus árboles como bien le parece. Ni de lejos ni de cerca habían visto al carretero y pocas veces la hermana natural se había esmerado tanto en la preparación de las tortas que se servían cuando terminaba el juego de canasta. Lo único que aquella tarde había parecido inquietar a doña Genoveva era la forma de plantar una nueva acacia en el lugar ocupado antes por la anterior, y que gracias a uno de sus extraños injertos viéramos crecer detrás del muro salpicados de vidrios, mucho después de que alguien dijera haber encontrado en el mercado a un carretero vendiendo un anillo de oro con 2 leones clavados. Aquella nueva acacia misteriosa y provocante florecieron 2 veces al año en una furia de pétalos rosa y amarillo. Muchísimas gracias, Meli, por acompañarme acá en la lectura. Espero que hayan podido como disfrutar este cuento, que es de los cuentos completos de Marvel. Este fue La muerte de la acacia. Estoy por acá buscando a Saray, que no, sé que nos va a acompañar en esta parte. Sí, aquí estoy. Hola, Listo, Samantha. listo. Hola, Saray, ¿cómo vas? Muy bien. Bueno, me presento. Mi nombre es Saray Kudris. Estudio Filosofía y Humanidades. Me encuentro en 7º semestre y soy la coordinadora del Departamento de Filosofía del Grupo Estudiantil Zaratustra. En este momento vamos a abrir un espacio de preguntas, comentarios, inquietudes que pues el público tenga dirigidas a la profesora Mercedes Ortega, que fue nuestra invitada especial, y pues las pueden mandar por el chat o también pueden utilizar aquí en reacciones la opción de alzar la mano para pedir la palabra, y a medida que vayan apareciendo pues yo les voy dando la palabra. Así que quisiera comenzar pidiéndole a la profesora Mercedes Ortega que nos dé un comentario general, una apreciación que ella tenga de este cuento para comenzar este espacio de discusión. Sí, bueno, este es un cuento de la del primer libro de cuentos de Marvel Moreno, publicado en 1980. Pero es un cuento también muy especial, bastante largo, diría yo. O sea, bueno, Marvel Moreno escribía, tiene algunos cuentos largos, este es uno de ellos, donde también la historia que se relata está contada como en desorden, ¿cierto? O sea, el cuento comienza diciendo que la acacia había sido calcinada por un rayo, pero que había sido plantada 30 años antes. Y entonces el cuento comienza a contarnos qué es lo que había sucedido 30 años antes. El amorío de doña Genoveva con
Daniel González, su matrimonio con don Federico, la desaparición de don Federico, y luego solo al final del cuento es que vuelve al momento en que están desenterrando la acacia y todos los vecinos están allí esperando a ver qué sale pues pegado a sus raíces, como dice el mismo cuento. Entonces se trata de un cuento que tiene como una organización no cronológica de los hechos, sino que como que va saltando. Y también es un cuento donde hay unos, ¿cómo se dice? Como unos misterios, ¿sí? Es un cuento pues no del todo detectivesco, pero sí hay como unos hechos que hay que dilucidar, ¿sí? Yo diría que hay dos hechos principales, ¿sí? De hecho, hay dos crímenes en el cuento. No sé si alguno de ustedes se dio cuenta de cuáles eran estos dos crímenes. Hay uno que es más evidente, ¿sí? Pero digamos que uno es consecuencia del otro. Entonces, no sé si por ahí podemos comenzar. Angeli, creo que tiene la palabra, tiene la mano alzada. Sí, profe, pero era una pregunta, no era como respuesta de cuáles eran los crímenes. En la conversación que tuvimos, usted mencionó que hay como diferencias entre las mujeres, en plan de hay unas que son amazonas, unas que son como revolucionarias pero calmadas y otras que definitivamente son. Doña Genoveva, ¿cuál sería? Porque estoy entre amazonas y como revolucionaria calmada. Bueno, yo respondí que digamos que los personajes no se clasifican 100% en una, sino que incluso pueden tener como periodos de una cosa y luego de otras. En una parte del cuento se habla de que había tenido una antepasada que una vez había decidido que no quería seguir viviendo como mujer, que se había vestido de hombre y se había largado en un caballo con unas botas diciendo que no sé qué. Una estudiante que creo que no está aquí conectada mía se dio cuenta de que es una mención a un hombre trans, ¿sí? Tal vez una de las primeras en la literatura colombiana y del Caribe, ¿sí? Pues este antepasado es un hombre, es una mujer que se viste de hombre y que decide vivir como hombre, es decir, es un hombre trans. Entonces, doña Genoveva tiene como esa herencia revolucionaria, ¿sí? De no vivir bajo las imposiciones que le tocaban como mujer. Tiene plata, o sea, es la heredera de Molinos Insignares, ¿sí? Y al principio tiene este novio que no hace parte de su clase social, es decir, hace parte de su clase económica, o sea, Daniel González tiene plata, pero es un nuevo rico, no tiene los apellidos, ¿sí? Que sí tiene doña Genoveva, y eso causa la ruptura. O sea, es decir, incluso ella ahí en su primer amorío como que desafía su clase social. Pero luego tiene todo este periodo en que se casa con don Federico, que ya sabemos es un hombre retrógrado, conservador, y uno dice, pero bueno, ¿qué quedó de esa rebeldía? Porque se lo aguanta, ¿no? Se aguanta ese matrimonio, aunque bueno, como a medias, ¿no? Viven en cuartos separados, pero en el fondo está allí también bajo su yugo, ¿no? Y bueno, ahí viene el primer crimen, ¿no? Que es el que de pronto está un poco más escondido, y es la mutilación. La mutilación que el marido, don Federico, la somete para, como castigo, al parecer, porque ella tenía a a Daniel González como amante, ¿no? Se habla de que había habido un ladrón que había aparecido allí volándose el muro, y pues obviamente o sea, todo el mundo asume que es Daniel Daniel González que ha vuelto como amante. Entonces don Federico se la lleva a Cali y la opera de las amígdalas, pero luego se revela que es una operación que termina envejeciéndola, volviéndola como un eunuco, abotagada, que le resquebraja la piel. Entonces uno tiene, o sea, no se dice, por eso es que es un misterio, no se dice qué operación es, pero uno entiende que es una cuestión con las hormonas, con la cuestión femenina, probablemente una histerectomía, es decir, le saca el útero y los ovarios, y probablemente también una ablación del clítoris.
porque también está este castigo por el goce, ¿cierto? Por la sexualidad. Y ella jura vengarse. Entonces, ahí vuelve otra vez ¿cómo se dice? La Genoveva Amazonas, ¿sí? La Genoveva vengativa, la Genoveva asesina, porque lo que uno supone, y este es el segundo crimen, es que ella mata a don Federico y lo entierra debajo, o sea, lo entierra y luego planta encima la acacia, ¿no? ¿Cómo lo mata? Es un misterio. Con mis estudiantes también hemos hablado de que probablemente lo hace con ayuda de Daniel González, que lo envenena, y pues lo ayuda a enterrarlo ahí. Y pues allí, así logra vivir 30 años, o sea, se sale con la suya, se deshace del esposo que la ha mutilado, que la ha violentado, pero al mismo tiempo no se sale tanto con la suya porque está el miedo a ser castigada, ¿sí? A que obviamente se descubra el cadáver, y eso hace que ella lleve una vida como entre dos aguas, ¿sí? O sea, es la voz cantante de la ciudad, parece que manda con toda su plata y no sé qué, pero no, o sea, su sexualidad es destruida, luego nunca sale, nunca se la ve, se cubre con mitones y nunca sale de su casa, no viaja, no, o sea, no tiene una vida, o sea, tiene una vida buena porque pues se logró deshacer de este marido, pero, pero tiene sus limitaciones, ¿sí? Y sobre todo, pero ya me estoy adelantando un poco más, tiene la vigilancia de la sociedad, que actúan como aparentemente como que la quieren, la protegen, tienen una visión de ella como una mujer bondadosa, no quieren que le pase nada, pero están, mira, el chisme ante todo, ¿sí? O sea, pendientes de lo que ella dice, de lo que ella hace, de lo que las amigas cuentan, y pendientes luego de darse cuenta de si de verdad sí mató al esposo, ¿sí? O sea, siempre está esta mirada de la sociedad que apunta a ella y que pues no la deja en paz, no la dejan en paz, ¿no? Entonces es un cuento como dual, me parece a mí que es un personaje que tiene sus brotes de rebelión y pues en ese sentido toda la fuerza de una mujer asesina, pero al mismo tiempo y como mágica, ¿no? O sea, con estas descripciones de su jardín, de los animales, de las matas que sembraba que eran espectaculares y no sé qué, pero al mismo tiempo una mujer que no puede desarrollarse plenamente porque sufre las consecuencias de esa sociedad en su cuerpo, sí, pero también en su vida, sí, en su otra vida. ¿Alguien antes había levantado la mano? Yo no vi, pero en Ay. este momento veo que Carlos Escorcia, disculpa si no es su apellido, es que no lo puedo ver completo, pero en este momento tiene, Samantha la había alzado, ¿verdad? ¿Tú vas a hacer una pregunta, Samantha? No, iba a hacer un comentario cuando estaba escuchando a la profesora Mercedes hablando sobre la parte como ese choque de rebeldía cuando saca los revólveres. Creo que esa imagen se quedó muy clara en mi cabeza, como así, con como los pantalones. Y de pronto, aunque no tiene tanto que ver con el cuento, sí a veces uno lo relaciona de pronto en su vida, que tiene como ese momento cuando dices no a algo o cuando te pones como en contra de lo que te establece la sociedad. Creo que me siento muy identificada y también quería comentar un poco la imagen del perro, porque vemos muchas veces ¿no? que el perro ladraba todas las noches, como este personaje que durante 7 noches dejó como de hacerlo, y después el comentario no, bueno, las noches se hicieron para dormir. Entonces quería entender un poco este personaje del perro que siempre ladra, entonces podrías como aclarar un poco. El perro es una prolongación del dueño, ¿no? De don Federico. O sea, violento, ¿cómo se dice? Agresivo, ¿cierto? Que casi no come, como don Federico, que hablan que doña Genoveva se servía los mega desayunos, no sé qué, y que don Federico comía muy frugalmente y llevaba una vida casi de monje, ¿no? Y pues lo mismo el perro que alimentaba con huesos y con agua de panela.
Y por supuesto, o sea, es ¿cómo se dice? La anticipación de la muerte de don Federico. O sea, primero mata al perro, ¿no? O sea, apareció muerto el perro y luego aparece muerto, o sea, bueno, desaparecen ambos, desaparece el perro, tanto el perro como don Federico. Pues esa es la interpretación que yo encuentro. No sé si puede haber otra más, ¿sí? Y Carlos, ¿que tenía algún comentario o pregunta? Sí, profe, tengo una pregunta. O sea, leer este cuento me hizo recordar un comentario que había hecho ya usted en un conversatorio, que es que a través, o sea, en los cuentos de Marvel hay algo que se repite y es que muchas veces nos habla un narrador en tercera persona, pero a través de una mujer, a través de una voz femenina. Por ejemplo, en Diciembre llegan las brisas, esa mano que nos guía es Lina. Eh, pero que ese narrador, desde un punto de vista, digamos, feminista, eh, aunque sea neutral, es un hombre disfrazado. O sea, ¿qué implicaciones tendría para la narrativa o sea, este punto de vista? Bueno, en este cuento es diferente porque uno al principio empieza a leerlo y cree que es un narrador en tercera persona omnisciente, o sea, un narrador fuera de la historia, pero luego en algunos, creo que son en 4 momentos de la historia, el narrador dice, nosotros habíamos visto el palo de guayaba, que no sé qué, o sea, bueno, es decir, el narrador resulta y pasa que es parte de la comunidad, ¿sí? No es un narrador del todo anónimo, es decir, no se identifica con nombre propio, pero hace parte del barrio y conoce a doña Genoveva eh, y su historia. Parece ser, o sea, analizándolo un poco más en detalle, parece ser alguien que es más joven que doña Genoveva, porque solamente ha escuchado la historia de 30 años atrás y también la trata de doña, ¿no? O sea, lo que también habla como de que hay cierta jerarquía, o sea, que doña Genoveva es mayor y que también tiene un rango social mucho más alto. Pero en todo caso, o sea, uno al final llega a la conclusión de que el narrador está allí viendo cómo van a desenterrar la acacia. Eso es un fisgón, es un mirón también de estos que están en busca del chisme, ¿sí? Y como de desentrañar esos secretos que tiene esta mujer. Entonces es un narrador como doble, ¿sí? Como que hace parte de la comunidad, pero al mismo tiempo no tiene tanta plata, por decirlo de alguna manera, y al mismo tiempo tiene un deseo de contar lo que está ocurriendo. O sea, es un narrador que además es como un cuentero, ¿sí? De la comunidad, que quiere contar la historia. Y eso también es muy chévere. Ahí no sé decirte si es un hombre o una mujer, porque no hay marcas de género, ¿sí? Siempre dicen nos habíamos acostumbrado, o sea, habla como en un plural, pero no se sabe si es un hombre o una mujer. En todo caso, aparentemente está a favor de doña Genoveva, pero insisto yo que es una apariencia porque en el fondo también la está fiscalizando, ¿sí? Y como que no le dejan, o sea, no la dejan vivir en paz, oye, déjenla en paz. Pero por supuesto el cuento habla de esos infiernos, ¿cómo es que dicen? O sea, de ese pueblo pequeño, infierno grande, y en este caso el barrio, o sea, que es el Prado en sus inicios, ¿cierto? O sea, estamos hablando de principios del siglo XX, actúa de esa manera, o sea, toda la comunidad se entera de todo lo que pasa, que si el perro ladró, que si el perro no ladró, que si la ama de llaves era la hermana natural, que si le daba galletitas, que si plantaba yo no sé qué, o sea, qué cosas, no lo dejan uno en paz, hombre, ¿sí? Entonces está mucho como esa presión que ejerce la sociedad y que todos la hemos sentido en algún momento, tengamos plata o no, ¿sí? O sea, el chisme en nuestra sociedad caribe es la moneda corriente. Tal cual, ¿sí? La vecina chismosa que en el fondo no te deja ser, no deja que seas del todo libre,
sino que estás viendo con quién te acuestas, a quién metes en tu casa, ¿sí? Cuánta plata tienes, o sea, todo, ¿no? Entonces, también comentaba con mis estudiantes alguna vez que en este cuento prácticamente que eso es muy importante, ¿no? Esa mirada que en filosofía la trabajó mucho este filósofo Michel Foucault, de que vivimos en una sociedad que vigila, ¿sí? Vigilar y castigar, que todo el mundo está pendiente del otro para ver qué está haciendo de bien y qué está haciendo de mal y para criticarlo. Entonces, no es que los mecanismos de control sea la policía o tal cosa, sino que todos ejercemos esa mirada fiscalizadora sobre los otros y sí, y ahí pues digamos que hay mucha represión. Entonces, no sé si tengan otro comentario, qué tal les pareció, qué piensan de doña Genoveva, qué hubieran hecho ustedes. No, yo creo que yo no me hubiera arriesgado a que me descubran el asesinato, pero sí lo admiro. Es difícil, sí, es difícil, y además ella vive durante 30 años con ese muerto encima. Bueno, no encima, sino ahí enterrado en el patio de su casa. ¿Sí? O sea, encima, ahí en el patio. Pudriéndose ahí, alimentando esa acacia hermosa, que por supuesto, bueno, también al final es un símbolo, ¿no? O sea, el cuento no se llama La muerte de don Federico ni no sé qué, sino que se llama La muerte de la acacia. O sea, la acacia es muy importante porque es este símbolo de este, o sea, como de esta vida que puede tener doña Genoveva gracias a la muerte de su marido, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, al final del cuento, esa acacia muere, ¿sí? O sea, el cuento tampoco se llama La acacia, el cuento se llama La muerte de la acacia. O sea, lo importante también es que doña Genoveva al parecer logra dejar eso atrás, porque al final no la pillan, ¿sí? No la cogen. Sí, se habla de que en el mercado parece que alguien vio que estaban vendiendo el anillo de don Federico, pero ella al final logra efectivamente salirse con la suya y terminan plantando una nueva acacia. Y el cuento termina de esa manera tan bonita y también como tan esperanzadora, ¿no? ¿Cómo era? Aquella nueva acacia misteriosa y provocante floreciendo 2 veces al año en una furia de pétalos rosa y amarillo, una furia de pétalos, ¿sí? O sea, uno se imagina allí como un nuevo despertar también de esa mujer, o sea, después de tantos años, ¿sí? Entonces, a mí también es un cuento que me gusta mucho como por esos matices. No se nos presenta a doña Genoveva como, wow, la mega amazonas, pero también lo logra, ¿sí? De alguna manera, sí, o sea, no del todo satisfactoria de pronto para las nuevas generaciones, ¿sí? Yo hubiera preferido que hubiera tenido 1000 amantes y si hubiera ido del país a viajar, no solamente coleccionando estampillas de lugares remotos, ¿no? Qué huesera, ¿no? O sea, yo la quisiera más revolucionaria aún, pero bueno, o sea, hay una, ¿cómo se dice? Como un punto medio en esa rebelión. Jennifer, quería comentar algo y no sé si Saray también, porque ya nosotros vimos algo de este cuento en clase, no sé. Sí, yo creo que de cierto modo para mí ella tiene como que la mente fría, es calculadora, como que de pronto en el contexto en donde se encontraba, ella dijo como que bueno, quizás no puedo hacer, como diría que libertinaje, porque de pronto me van a mirar mal, sin embargo puedo hacer esto y sé que aunque habrá voces, o sea, como que la gente va a estar entrehablando, nadie se va como que a parar y decírmelo en la cara ni nada, y como que, o sea, yo siento que ella como que pensó así, o sea, como que cuáles eran los pros y los contras, y creo que se dio cuenta que al hacer lo que hizo, de cierta manera, si bien en la casa veo que se puede sentir ya como que culpable porque no la quita, sino que deja que crezca hasta que muere, de cierta manera siento que ella sí se sale con la suya, y como usted lo dijo al final, el que muera la casa también es como que ya no sienta culpa, o sea, como que también se libera de eso. Pues yo no creo que ella sienta culpa, yo creo que más bien siente miedo de que la cojan, ¿sí?
de que se den cuenta. Pero de todos modos, como tú dices, o sea, está muy bien eso que dices de que ella es muy calculadora. Eso también habla de que cuando las mujeres nos revelamos, lo tenemos que hacer bien pensado, ¿sí? Es decir, ella compra las acciones en el periódico para controlar incluso lo que se dice, solamente habla con las amigas, o sea, ella tiene un plan, como tú dices, fríamente calculado. No deja nada al azar y emborracha al carretero para que no diga nada, no sé qué, él saca el tronco a medianoche, o sea, siempre está rodeada de abogados que le ayudan legalmente, Daniel González, no sé qué, el otro, o sea, se rodea también de ciertos cómplices, la hermana y demás. Se me olvidó lo que iba a decir, pero bueno, por ahí iba la idea. Carlos, creo que tiene la mano levantada. Sí, algo que me llamó mucho la atención es la figura que damos de alguna manera en que era un hombre trans, podría ser llamado un hombre trans. Y me gustaría saber si podría hablarnos de o sea, de las personas o de las representaciones de lo LGBT en Marvel, porque por lo que he leído no es la única representación. Sí, efectivamente, ella tiene unos cuantos personajes que pues son gays y lesbianas, ¿sí? No suelen ser personajes protagónicos, sino más bien secundarios, y solamente es protagónico en un cuento que se llama Una taza de té en Augsburg, ¿sí? Donde el personaje es una modelo muy famosa, hermosa, que es lesbiana. Pero siempre suele haber personajes gays que ella defiende, ¿no? En la novela, en Diciembre llegaban las brisas, hay varios, en el tiempo de las Amazonas también. Hay más lesbianas pero bueno, sí, en Diciembre también. Entonces, de hecho, ella en algunas entrevistas, ¿cómo se dice? Declaró que ella estaba como a favor de todas las minorías, o sea, de todas las personas de todas las poblaciones que eran discriminadas, los negros, los gays, pues las mujeres, y que no somos minoría con respecto a número, pero con respecto pues a la dominación y a la jerarquía, sí. Entonces, ahí uno también puede ver que en su obra se exploran ampliamente estas discriminaciones que sufren estas diferentes poblaciones. Y efectivamente Marvel Moreno es una de las primeras autoras en la literatura colombiana que habla directamente de la homosexualidad. O sea, antes obviamente se hablaba, pero de una manera más velada. Entonces también a eso tenemos que reconocerlo. Y el personaje, yo no lo había pillado nunca, fue un estudiante que reconoció en ese personaje a una mujer, a un hombre trans. Yo simplemente, o sea, la veía como, sí, como una mujer ruptural, ¿no? Como decía aquí la otra compañera, que pues, a toda mujer nos ha pasado eso alguna vez en la vida. Por muy conservadores que sean, una vez está hasta la coronilla de que le digan cómo tiene que ser mujer, cómo tiene que sentarse, cómo tiene que vestirse, cómo tiene que ir a la fiesta, con quién, no sé qué, bueno, todas las reglas que hay. Y uno llega un momento, sobre todo en la adolescencia, en que uno dice, no más. De pronto, no coge pistola y se va en un caballo, pero hay otras formas de rebeldía en la actualidad, ¿no? Entonces, ahí está muy bien ese personaje. No sé si Sarai tenía la mano levantada. No, solamente era para decirle que me reservaba mis comentarios precisamente porque quería que las demás personas que tal vez se están enfrentando, bueno, enfrentando suena como extraño, pero que están conociendo por primera vez este cuento dieran sus opiniones. Pero algo que sí me gusta mucho es que con esta segunda lectura y esta segunda discusión estoy enriqueciendo aún más el análisis que ya habíamos hecho en clase. Y mañana tenemos clase, así que prepárese para mis intervenciones. Y en ese Este, momento tenemos espacio para pues una pregunta o un comentario más, cualquier inquietud, así que están todos invitados a tomar la palabra.
eso que dice Saray es muy importante, la relectura, sí. Cuando uno lee un cuento por segunda vez es como, o sea, ya dejó de estar ocupado como de entender la historia y ya puede ir a analizarlo mucho más a profundidad. Entonces también la invitación como buenos lectores es a leer y a releer también. Entonces no sé si tienen algún otro comentario sobre nuestra querida doña Genoveva y el infame don Federico Caicedo. Y además que lo pintan, o sea, eso es un villano que uno termina odiando, ¿no? Y justificando, por supuesto, su muerte. Recordando casi a Benito Suárez. Yo no sé, yo creo que es peor porque, o sea, esto de ir a misa y de no sé qué, o sea, también como súper religioso, y esa cruzada que emprende con los ex estudiantes del San José, algo así. O sea, también lo pintan lo más ridículo posible, que además que se cree con unas ínfulas de que es aristócrata, que no sé qué, y pues que va, o sea, no es nada. Sin embargo, por supuesto que sí tiene ese poder como de engañar a su mujer y pues arrebatarle esa parte tan importante de su identidad que es su placer y su sexualidad, ¿no? Y pues la posibilidad también de pronto de una maternidad. Entonces, ahí está esa denuncia. Ustedes saben que la ablación del clítoris en Colombia es uno de los pocos países latinoamericanos donde todavía se da en ciertas comunidades indígenas, ¿sí? Pero definitivamente, pues, en los feminicidios y en los intentos de feminicidios, en el maltrato de los hombres a las mujeres en las parejas, eso se ve, o sea, esa es la principal causa, ¿no? Que no quieren que la mujer tenga otros, o sea, otra vida fuera de la que tienen con ellos, ¿no? Se creen los dueños de los cuerpos y de las vidas de las mujeres y por eso les pegan y finalmente terminan matándolas, ¿no? Entonces, pues está todavía a la orden del día todo este maltrato. O sea, esta es una historia de principios del siglo XX, pero que puede ser perfectamente, o sea, posible en la actualidad, ¿no? Sí, la historia del cantante de reggaetón y de un locutor. Sí, de un locutor es. De un fotógrafo, ¿no es? De ambos, tanto Sí. como un locutor y un fotógrafo. Sí, que violó a una chica, no sé si era como su pareja o su expareja, pero ella lo denuncia y creo que lo atraparon, no sé. Bueno, creo que con eso terminamos tanto la entrevista como la lectura de la muerte de la casa. Ya se puede tener la grabación.